uso holohomeopático de los microorganismos es una parte fundamental de salud de los suelos y desde luego de las plantas. El uso va más allá de lo que se imagina normalmente la gente, de la primera impresión. Y la ocurrencia de preparar organismos o microorganismos benéficos en forma homeopática y aplicarlas no está tan sencilla. Tiene toda una metodología y requiere un conocimiento más amplio de los mismos, de los microorganismos. Por ejemplo, las bacterias benéficas. Las bacterias benéficas son benéficas porque forman parte de una comunidad. Quiere decir, si yo aplico solamente el Bacillus thuringiensis o Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens o alguna de las bacterias que tienen la capacidad de PGPR, quiere decir, producen fitohormonas desde adentro de la planta y en contacto con la planta y hacen que la planta crezca más rápidamente sin necesidad de hacer adiciones constantes o repetidas de forma externa. Pero todo, como todo, tiene una condición. Primero hay que saber que las bacterias y los hongos, no solamente por separado, sino en conjunto, forman comunidades, forman una especie de clústeres de convivencia. Parte de este clúster es siempre de equilibrio, quiere decir, la bacteria benéfica o el hongo benéfico no existe nunca solo, siempre atrae metabólicamente algunos hongos antagonísticos, algunas bacterias antagonísticas y se mantienen en un equilibrio. La aplicación aislada de los microorganismos benéficos, así como se acostumbra en el mundo alopático, tiene poco efecto, ya que la bacteria o el hongo benéfico, cuando entra en contacto con la planta, generalmente no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque carece de enlaces metabólicos que le den estabilidad y resiliencia. Esa es la primera gran diferencia entre la aplicación de organismos benéficos que deben ser repetidos generalmente una y otra vez, porque las bacterias y los hongos no sobreviven largos tiempos porque no están acompañadas o acompañados de su correspondiente comunidad. Este conocimiento sistémico que enseñamos en la homeopatía es muy importante porque permite una sola aplicación de complejos de bacterias que contienen bacterias benéficas y contienen hongos benéficos en clúster, y una vez introducidos al olón, este clúster tiene mayor estabilidad y generalmente, si es que está acompañado con una correcta distribución y composición de la cobertura verde, entonces hay una gran posibilidad de que este proceso no tendrá que ser repetido en ninguna otra ocasión, solamente se aplica una sola vez, y es parte de la magia de la holohomeopatía, que es un método que permite con poco esfuerzo, con poco costo, elaborar una respuesta sistémica en forma de avalancha metabólica, que protege a los cultivos, los hace crecer de una manera desmedida y también, principalmente, a partir de la colaboración del sistema radicular y del sistema foliar de la planta, de las diferentes partes anatómicas de la planta en los diferentes estados de desarrollo fenológico y también dependiendo de las diferentes estaciones del año, y le ayudan a ser una planta exitosa en términos de fructificación, en términos de crecimiento y sobre todo en términos de defensa efectiva contra microorganismos patógenos. Porque la fuerza de un microorganismo patógeno aumenta cuando la biodiversidad en el suelo disminuye. En el suelo volteado repetidamente, sin cobertura y sembrado de monocultivo, las posibilidades de ataque patogénico de alguna bacteria o un hongo patógeno son muy grandes, ya que ellos vienen a reciclar lo que fue perturbado, lo que fue mostrado en su baja vitalidad de diferentes maneras
la planta hace señalizaciones, tanto en el color, en contenido de carotenoides en las hojas, y también en las emisiones de cierto tipo de metabolitos secundarios volátiles que se pueden distribuir no solamente en el aire, sino también en el suelo, y señalizan al resto del olón que forman parte de una comunidad de monocultivo debilitada. Entonces el olón responde enviando patógenos para destruir este crecimiento anormal desde su punto de vista, poco vitalizado, para de así reciclar de una vez el material biológico y dar la posibilidad, crear la posibilidad de una mayor biodiversidad, mayor estabilidad y mayor resiliencia de esta forma de vida. Lo que desde luego es percibido por el productor como un ataque contra su cultivo y trata de eliminarlo, pero en realidad la respuesta sistémica del olón en este caso viene a reparar lo que el agricultor con sus prácticas o con sus aplicaciones, con su manera de sembrar, provocó. Pero cuando sucede al revés, cuando el agricultor se preocupa formar comunidades bacterianas y fúngicas en el suelo y fomentar la biodiversidad de la micro, meso y macrobiota en el suelo y encima del suelo, en la planta, porque también en la superficie de la planta existe una comunidad microbiana bastante potente, se puede maximizar conectándola con diferentes otras partes del olón por medio de aplicaciones orohomepáticas, lo que provoca una respuesta vital en forma de avalancha. Quiere decir, todos los factores bióticos y abióticos del olón conspiran a favorecer un crecimiento que el olón consideró como un crecimiento biodiverso, conectado y altamente vitalizado. Ese es el deseo profundo de cualquier parte de la naturaleza, preservar la vida, no destruir algo. Los remedios orohomepáticos, quiere decir los que estimulan la respuesta sistémica del olón y el crecimiento y el rendimiento del cultivo, se ve incrementado de manera radical. En esto consiste la gran diferencia de la agrohomeopatía, que generalmente aplica una sola sustancia o prepara una preparación homeopática de un microorganismo benéfico esperando que así va a ahorrar el dinero. Sí, sí lo puede ahorrar, pero la respuesta sistémica no se va a presentar, ya que este organismo llega a ser introducido al olón de manera aislada y generalmente funciona unos pocos días y después de unas 2 semanas perece. ¿Por qué? Porque no encuentra amigos metabólicos. Eso es la clave para entender qué pasa con la microbiota del suelo y cómo podemos intervenir en ella de manera homeopática y cómo podemos lograr esta respuesta sistémica, que es la que buscamos, porque esa es insuperable, no se puede superar ni con fertilizantes, ni orgánicos, ni anorgánicos, ni con rocas molidas, ni con caldos, ni con ninguna otra cosa. Es infinitamente superior a cualquier esfuerzo que puede generar el hombre por medio de su tecnología, ya sea orgánica o no orgánica, ya sea homeopática o alopática. Incluso en los suelos desérticos o semidesérticos, como el desierto de Sonora, se puede producir con grandes resultados siempre y cuando se mantiene la microbiota propia del lugar, biodiversa y conectada.
Porque la conspiración de la naturaleza conjunta varios factores a la vez y ellos de manera coordinada, eso es lo más importante. No es suficiente tener una biodiversidad que no tiene conectividad. ¿Sí? Yo puedo tener en un terreno una gran cantidad de diferentes microorganismos, pero están aislados, están en forma de islas o manchones o atractores, como lo llamamos nosotros, los holómepatas. Pero eso no es suficiente. Yo debo saber cómo conectar estas islas y cómo conectar esta biodiversidad, y de esta manera empieza a comunicarse de manera metabólica por medio de sustancias MBOC, que son los compuestos orgánicos volátiles microbianos, que son sustancias que pueden desplazarse a través de líquidos o a través de otros organismos o a través del aire, pueden ser distribuidos de manera diferente en el olón y son los encargados de dar a saber a una isla que existe otra isla biodiversa diferente a la primera y que pueden colaborar. Una vez que se da esta señal, entonces empieza un proceso que llamamos integración del olón. Y la integración del olón no es otra cosa más que la formulación, la conformación, la preparación para una respuesta masiva sistémica, como si fuera una avalancha que empieza a partir de una piedrita, a partir de una pequeña partícula que se va envolviendo de la nieve, pero cuando llega abajo de la colina, la respuesta sistémica es tremenda, de un impacto impresionante que sorprende hasta los especialistas, porque dicen, no entiendo cómo pudo suceder lo que sucedió, no tiene una explicación. Bueno, no tiene una explicación en el mundo académico fragmentado. Es muy difícil explicar una respuesta tan masiva, tan contundente, desde el punto de vista fragmentario, pero desde el punto de vista holístico es relativamente fácil de comprender e incluso fácil de elaborar.